Hola, mi querido y adorado sobrinito, sobrinita. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Bueno, aquí vamos a seguir entonces con las lecturas y los mensajes de tu ser interno. Vamos a ver qué cosas, qué otras cositas que querrá decirte ese ser interno. Disculpa, estoy acomodando la cámara para que se pueda ver al mismo tiempo las lecturas y se pueda ver y me pueda ver yo. Entonces, mira, primero que nada, espero que estén todos muy bien. Yo espero que sí sea. Vamos entonces a ver cuál es el mensaje que viene para el día de hoy. Nuestro ser interno, ¿qué nos podrá estar diciendo? ¿Qué mensaje nos puede estar mandando? Vamos a ver acá. Todo esto con respecto al amor, mis muchachos. Al amor y también al desamor, porque eso hay que tomarlo en cuenta siempre y ver cómo podemos progresar un poco, cómo podemos hacer las cosas mejores para que todo funcione. Mira lo que dice por acá. Yo no sé. Dice, no dejé de quererte, solo que ya no insistí más. Es que yo me pregunto una cosa, ¿es esa persona, esa personita especial quien te está diciendo esto? ¿O realmente eres tú quien está diciendo esto? Vamos a verlo de los dos lados. Vamos a ver qué piensas tú de esa persona y por el otro lado vamos a ver qué piensa esa personita especial que a lo mejor ya no está contigo de ti. Porque dice, no dejé de quererte, solo que ya no insistí más. Aquí voy a dejar la cartita y entonces vamos a ver. Primero que nada, quiero preguntar al universo, quiero preguntar a mi tarot bendito, ¿qué siente mi sobrino o mi sobrina por esta persona? En esta situación ahorita, ¿qué hay? ¿Qué presentas? ¿Qué se siente? ¿Qué quieres hacer? Veamos. ¿Será tú que le dijo a esa persona no deje de quererte, sino que ya no insistí más? Puede ser, ¿verdad? Como puede ser lo contrario. Recuerda. Vamos. Mira, efectivamente, quizás acá yo estoy viendo una fuerza de voluntad. Una gran fuerza de voluntad, mi querido sobrino o sobrina. Pareciera ser que como que de verdad te hiciste ya eh, eh, ya de verdad como que dijiste, esta persona no quiere venir, no quiere volver, le he insistido o le he pedido que vuelva y no ha querido volver, sencillamente ya no voy a insistir más. Sencillamente puede ser que yo le aplique un contacto cero. Eso podría ser mi sobrino, mi sobrina. Aplicarle a lo mejor eso es lo que estás haciendo, aplicarle un contacto cero. Vamos a ver qué resultados, hasta dónde vamos a llegar contigo y después con tu personita especial. Vamos a ver a los dos. Lo que tu persona especial te está emanando, te está aportando es esto, de tener fuerza de voluntad, empuje duro, duro con ese corazón. Uy, aunque te coma las uñas, te quedas ahí porque ya no quieres insistir más, ¿verdad que sí? Vamos a ver tu pensamiento. ¿Qué piensas tú con respecto a esta personita? La tienes ahí presente, mi amor. Ahí la tienes presente aunque lo disimules. A lo mejor tienes alguna tristeza por ahí metidita y la gente a lo mejor te pregunta por esa personita y de verdad te da nostalgia. Es cierto, aquí se ve que entonces eres tú quizás quien no quiere insistir más. Sencillamente, a pesar de querer, esa persona a lo mejor ahorita no te está haciendo caso y entonces te sientes muy triste y dijiste, lo voy a dejar así, no voy a seguir insistiendo. ¿Tu corazón cómo está? ¿Qué dice tu corazón de todo esto? Tu corazón te está diciendo, o mejor dicho, el ser interno, o mejor dicho, también el juicio. Estas tres personalidades importantes para ti te están diciendo que definitivamente despiertes, que definitivamente te des cuenta de lo que estás haciendo, que definitivamente tengas en cuenta realmente la realidad, que entres a la realidad. Esa es así como una cortina que tienes enfrente de ti y tú no has querido ver realidades. Tienes que esa cortina de energía abrirla así y entrar a esa realidad. ¿Comprendes? Porque si no vas a estar allí metido o metida todo el tiempo dando vueltas, mi amor.
Y eso no es bueno para ti, ni espiritualmente, ni mentalmente, ni físicamente es bueno para ti. ¿Qué piensas hacer al respecto con todo esto? ¿Qué crees tú que vas a hacer? ¿Cuál sería el paso que vas a dar? Nada, te liberas. Te liberas y te haces, como quien dice, completamente eh, independiente. Llega el momento, aquí está, este es un momentico, ya va, que se me fue aquí se me fue esto. Aquí, un segundo. Se me fue la onda aquí. Aquí voy a tener que seguir hablando por aquí porque no, se me fue. Entonces, ¿qué te puedo decir? El universo te está diciendo ya que lo que tienes es que hacer, como quien dice, ser libre. Vamos a decir, la libertad es lo más importante. Y pareciera ser que eso es lo que vas a hacer. Vas a tratar ya ahora de liberarte de todo esto. De verdad que te digo honestamente, me parece algo bastante bueno que te entres en esa onda de que si ya sabes que no puedes insistir más, aunque le quieras, tú no insistes más. Y efectivamente vas a comenzar a liberarte, a salir de todo esto. Te liberas, ya no quieres más. Vamos a ver, voy a dejar esto por aquí y voy a empezar entonces a ver qué hay de tu persona especial. ¿Qué piensa esa persona especial de ti? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está sintiendo al respecto? Veamos. Definitivamente no voy a poder subir el video con las dos cámaras porque se me quedó esta paralizada. Entonces, este video sigue y este se quedó paralizado. O sea que solamente por aquí vamos a hablar. ¿Qué dice tu personita? La personita está diciendo que definitivamente esto se terminó. Esto es lo que está diciendo, ¿sabes? Aquí se termina esto. Pareciera ser que quizás siente ya que ya tú no vas a seguir insistiendo y que ya eso se terminó. Siente que ya desde hace rato está terminado todo esto. ¿Qué es lo que piensa esa persona especial? Tiene muchísimas dudas con respecto a ti. Yo no sé, ahora está entrando en pánico. Ahora parece ser que después de que dejaste de insistir, ahora esta persona está sintiendo un poco de inseguridad. Como que ya cree, está pensando que ya esto se terminó definitivamente y que hay muchísimas dudas en su cabeza porque ya no insistes, porque dice, no, ¿qué pasó aquí? Porque ya no insiste, porque no me busca, porque no me llama, ¿qué es lo que está pasando? Siento unas grandes dudas en mi cabeza. Eso es lo que está hablando y diciendo tu persona especial. Que dice su corazón, que siente el corazón de esa persona. Mira, desesperanzas completamente. Siente que ya se terminó todo. Quizás, ¿sabes qué? Mi corazón bello, mi sobrinito o mi sobrinita del alma. Yo creo, antes de terminar de ver qué es lo que va a hacer esta persona, te digo que yo creo que esta persona realmente, en el fondo, quería que le siguieras insistiendo más. Quizás esta persona estaba un poco en el fondo muy segura de ti y ahora como que siente que de verdad tenías que insistirle más. Pero es que yo creo que ya estaba bueno. Yo creo que ya estaba bueno ya de insistirle. Porque se ve, mi querido sobrino o sobrina, que de verdad le insististe bastante. A lo mejor puedo pensar que quizás fuiste tú quien cometió el error. Lo entiendo. Y al cometer el error, entonces tú cometiste ese error y quieres ahora reparar buscándole, insistiendo, y esta persona no quiso más. Porque cometiste el error y no te ha querido perdonar. Puede ser, ¿verdad que sí? Y ahora, como dejaste de insistir, ahora esta persona tiene, como quien dice, ese pánico de que, Dios mío, esta persona no sigue insistiendo. ¿Será que se me fue la mano? ¿Qué piensa hacer esta persona?
va a tomar decisiones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira esto, va a tomar decisiones. Al ver, al sentir que tú no has insistido más, esta persona piensa tomar decisiones. Sabrá Dios qué decisiones va a tomar. Ahí lo tenemos que dejar, mi querido y adorado sobrino, sobrina. Y vamos a ver más adelante qué se puede presentar. Quiero ver tus cartas de Keeper, el oráculo, y vamos a ver qué otras cosas te puede estar diciendo. ¿Ok? Vamos a verlo así rapidito. Y de verdad que sí te digo que me encanta cómo quedó esto. Honestamente hablando, me encanta cómo quedó esto. Veamos. Mira, te toca trabajar duro por la relación. Si esta persona, o mejor dicho, a esa persona como que le toca ahora trabajar un poquito más para poder lograr nuevamente esa relación. Porque lo que te estoy viendo a ti cuando te leí anteriormente era que tú estabas, ya tú querías ser libre, ya tú como que rompiste las cadenas y ahora sales a la libertad de esas emociones que tenías con respecto a esta persona, porque ya dejaste de insistir. No fue que le dejaste de querer, sino que dejaste de insistir. Y ahora esta persona viene con decisiones y, Dios mío querido, mira, la suerte, el número 11 y el número 38. Quizás a lo mejor con un golpe de suerte esta persona puede encontrarte, ¿sabes? A lo mejor todavía no es muy tarde para esa personita especial. Yo le hablaría sinceramente a esa persona especial y le diría que de verdad si estás en esta encrucijada, si de verdad sientes y necesitas que tienes que hablarle a esa persona, a tú o la otra persona, si se tienen que hablar, la persona que le toque hacerlo, que lo haga de una buena vez, para que esto no se pierda. Porque a pesar de todo, sobrino, sobrina, tú le quieres, esa otra persona está entrando en pánico. Entonces va a tener que ponerse, como quien dice, las pilas y de verdad actuar antes de que tú continúes y de verdad empiece a gustarte lo que se llama la libertad plena. Ahí te estoy dejando, mi querido sobrino, sobrina, este mensajito de tu ser interno y de verdad que sí, pídele a tu ser interno, pídele de todo corazón que si realmente esto es para ti, esta relación es para ti, que se dé en el momento en que el universo así lo quiera, para bien tuyo, para bien de esa persona y para bien de todos los que están a tu alrededor. Te quiero mucho, mi sobrino, mi sobrina. Dios te bendiga. Bye bye.